MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. ¿Qué es el fondo de estabilización? No me digas que es algo así como un cochinito, Pedro Tello. ¿Y por qué nos vamos a gastar la mitad si es que es como un cochinito? Qué gusto saludarte, buen día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte también a ti y a quienes siguen este espacio. ¿Qué es el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios? Bueno, pues sí, es un cochinito, Luis, es un guardadito que fuimos formando en este país durante los años previos a partir de la diferencia entre el precio que habían estimado las autoridades gubernamentales de exportación de cada barril de petróleo en años previos y cuando el precio del petróleo estaba por arriba de ese estimado, esa diferencia se fue destinando justamente a la integración de un guardadito, de un cochinito, que nos permitiera hacer frente, como en este año particularmente, a situaciones en las que los ingresos que está obteniendo el gobierno de México procedentes del petróleo, pero también de la captación de impuestos, se quedan por abajo de lo que originalmente habían estimado. Es una decisión importante, Luis Auditorio, y es, creo yo, también un momento oportuno para emplearlo. ¿Por qué? Veamos por qué. Cuando usted pensemos en las finanzas personales, cuando usted decide planear cuánto va a gastar a lo largo de, por ejemplo, un año, usted establece un presupuesto de gasto con base en el monto de ingresos que espera obtener a lo largo de ese tiempo. Si por alguna circunstancia los ingresos que usted obtiene a lo largo de ese periodo se quedan por abajo de lo que originalmente había estimado, pues no tiene más que dos opciones, o buscar la forma de incrementar los ingresos o empezar a reducir el gasto. Y si en México el gobierno de la República se da cuenta de que por el descenso en la producción de petróleo en la primera mitad de este año, pero también por el enfriamiento de la economía, está obteniendo menos captación de ingresos a través del impuesto sobre la renta procedente de las empresas y de las personas físicas, pero también menos impuesto al valor agregado, porque las ventas en el mercado nacional no han estado caminando bien, bueno, pues el gobierno de México tiene dos opciones: o reduce el gasto gubernamental, con el efecto que esto tendría, Luis Auditorio, sobre disponibilidad de recursos para atender salud, educación, caminos, puentes, seguridad, etcétera, o echa mano del ahorradito que en los años previos se fue acumulando para compensar por esa vía o con esos recursos los ingresos que no estamos obteniendo. Eso es precisamente lo que el gobierno está por hacer en este 2019 y de cara al 2020. ¿De qué tamaño es el boquete que se abrió en este año, Luis, respecto a lo que originalmente esperaba recaudar el gobierno? Véalo usted. Periodo enero-septiembre, es decir, primeros 9 meses del 2019. Por concepto de ingresos petroleros, el gobierno de la República obtuvo 62,000 millones de pesos menos de lo que originalmente había programado para los primeros 9 meses de este año, solamente de ingresos petroleros. Y de ingresos tributarios, asumiendo exclusivamente impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, etcétera, el monto de lo que se está obteniendo se quedó 68,000 millones de pesos por abajo de lo que originalmente se había estimado. La suma de ambos conceptos, Luis Auditorio, nos indica que en el periodo enero-septiembre se dejaron de recibir 130,000 millones de pesos respecto a lo que originalmente se había pensado. Imagine usted un recorte en el gasto público a estas alturas del año por un monto de esa magnitud, el impacto que tendría sobre servicios públicos elementales y sobre todo sobre la inversión gubernamental. Esa es la razón por la que el gobierno decide utilizar parte del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que hasta el último día de septiembre, Luis Auditorio, tiene un ingreso acumulado de 260,000 millones de pesos. Así que yo creo que es una decisión oportuna, tiene sentido porque así está previsto por la ley, y lo que habrá que ver es que la economía mexicana empiece a despegar en los próximos meses para evitar que esta situación se siga prolongando, Luis. Te mando un abrazote, Pedro Tello, bonito fin de semana, buen Día de Muertos y esas cosas. ¿Cómo te seguimos en tus redes? Me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz viernes para todos. Gracias, Pedro.